Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. En este santo sábado elevo mi oración, Señor, para pedir perdón por mis pecados y solicitar su ayuda y dirección para llevar adelante esta temática, este estudio, esta investigación. Señor, te pido que perdones todos mis pecados y me bautices con tu Santo Espíritu y me permitas llevar credibilidad a un pueblo que ha dejado de creer en sus profetas y sobre todo ha dejado de creer en tu sierva Elena G. White, la profeta para el tiempo del fin. Dame la dirección de tu Santo Espíritu, Cristo Jesús. Dame tu carácter para hablar tus palabras y no las mías. Señor, todo esto te lo pido humildemente, en aquel precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. En esta noche de sábado, lluviosa acá en el sur de Chile, quiero llevar adelante un estudio distinto a lo que comúnmente hago, y este estudio de hoy va a mezclar Biblia, espíritu de profecía, investigación y denuncia. La foto que estoy colocando delante de ustedes visualiza varios aspectos de lo que les estoy diciendo. Estoy hablando de la gran cuestión que el mundo y los adventistas se preguntan si Elena G. White era amazona, sí o no. Y este tema estuvo en el tapete hace un poco de tiempo, unos 5 meses atrás, y en medio de la pandemia, y quise hacer el video en aquel tiempo, pero yo sabía que la farándula adventista, de los youtubers adventistas, ¿no es cierto?, los faranduleros, iban a aparecer con sus ideas y con sus reacciones a los videos de una señorita o señora que merece todo mi respeto, primero por ser humano, por ser mujer, pero que lamentablemente su información es incorrecta. Estamos hablando de Liliana Robinson, una youtuber colombiana que hace 5 meses editó, digamos, publicó un video que atacaba a Elena G. White, tratando de insinuar que ella tenía un origen masón. Se hicieron muchos debates, se hicieron muchos videos de varios hombres adventistas que pululan en YouTube, conocidos por todos ustedes, pero que en realidad carecen de argumento sólido, de argumento adventista, de argumento histórico, de argumento evangelístico, de argumento en la palabra. Argumentos pobres, solamente analizaban superficialidades de esta situación. No es mi ánimo hablar de ellos, sino hablar tampoco de Liliana Robinson, sino que hablar de ciertos personajes que han dado apoyo a esta mujer para ingresarla como una voz autorizada, ¿no?, dentro del adventismo, o para ser oída dentro del adventismo. Y por eso ustedes ven la foto a su lado izquierdo del señor Hugo Gambetta. También por ahí ven al lado derecho la figura de un hermano adventista, que vamos ya a conversar de él, y centradamente Elena G. White, que es la persona siendo atacada, la tumba famosa de ella con el obelisco, y en el medio, ¿verdad?, la escuadra con el compás y la G, que es el símbolo indistintivo de la masonería. En primer lugar, les presento a la señorita Robinson, o señora Robinson, de Colombia. Por ahí la presentan como periodista. Yo creo que realmente no es periodista.
Hoy en día los títulos de periodismo los regalan, así como regalan los títulos de ancianos y de diáconos y de pastores, están rifándolos en la organización. Y así también pasa con los títulos de periodismo, si es que realmente ya tiene un título de periodismo. Pero antes de eso, yo quisiera compartirles los siguientes videos, el siguiente video o los siguientes videos que nos van a ayudar a comprender o a introducirnos en la temática que les quiero compartir. Quizás sea una temática un poco larga referente a los videos en comparación a los videos que hicieron otros hermanos en su tiempo, y, pero vale la pena hacer un trabajo real, hacer un trabajo profesional, un trabajo como corresponde para defender a la sierva del Señor. Y voy a comenzar con este video cortito, muy corto. Lo edité porque no quiero entregar no quería mostrar todo lo que acontece. Una entrevista muy especial con la periodista e investigadora Liliana Robeson. Aquí tenemos a este individuo, perfecto, haciendo una presentación. Esto ocurrió el martes 7 de julio, haciendo una presentación de Liliana Robeson para invitarla como una periodista, una analista, como una voz autorizada para hablar de la pandemia y de las temáticas actuales. Ahora, en realidad, deja mucho que desear el profesionalismo de esta mujer. En su momento yo le escribí bajo ese video que ella hizo, que parece que lo eliminó. Y creo que este video, en su totalidad, también fue eliminado del canal al cual pertenece este hombre. Ya van a ver ustedes a qué canal pertenece. A que nos acompañes en una entrevista muy especial con la periodista e investigadora Liliana. Dice periodista e investigadora. Yo pongo hoy, ahora en tela de juicio, ambos títulos que este individuo le otorga a esta dama. Lo interesante es este símbolo. EE7 Relevancia. Así se llama el canal de este hombre. Ahí lo pueden ver ustedes. EE7 Relevancia. Perfecto. EE7 Relevancia. Vamos a ver otro video de este señor. Ahora vamos a ver, vamos a verlo de nuevo. Si ustedes se fijan bien, quiero mostrárselo de nuevo. A que nos acompañes en una entrevista muy especial con la periodista e investigadora Liliana Robeson. Ya lo vieron, ¿no es cierto? Relevancia. Con la periodista e investigadora, que de periodista e investigadora no tiene nada. Pero no quiero meterme en eso. No quiero centralizarme ni focalizarme en la señorita, sino que quiero mostrarles lo siguiente. Voy a volver a la presentación. Voy a estar entrando y saliendo de la presentación por ahora. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Este es el canal de Liliana, donde habla de actualidad y de algunas cosas. Pueden tener razón algunas cosas, otras no, como en el caso de Elena G. White. Pero vamos a ver lo siguiente. Este es el canal EE Relevancia 7. Allá lo pueden ver de nuevo ustedes, EE Relevancia 7. Ahí está el mismo personaje, la misma persona. Y acá tenemos de nuevo a la misma persona, EE Relevancia 7. Ahora, fíjense ustedes el logo que se repite. Bueno, aquí en este caso no. Pero acá se repite dos veces. EE Relevancia 7. Bueno, ya sé que algunos pueden estar impactados. Pero EE Relevancia 7 pertenece al Evangelio Eterno del señor Hugo Gambetta.
el Evangelio del señor Hugo Gambetta. Es bien interesante que el ministerio de Hugo Gambetta esté invitando, ¿verdad? Esté invitando a hablar a esta persona, al ministerio de Gambetta, a esta persona, Liliana Robertson, que atacó abiertamente al linaje de White diciendo que era masona. Muy interesante esta situación. Ahora, les voy a demostrar que es Hugo Gambetta. Perfecto. Bueno, aquí vamos a ingresar nuevamente a otro video. Que es un video bien largo, solamente les voy a mostrar la introducción. Ahí está. El Evangelio Eterno presenta a Relevancia 7. Vamos a colocarlo nuevamente. Ahí está el mismo logo que aparece en la invitación en que el hombre le hace a Liliana Robertson, que es la mujer que acusa al linaje de White de ser masona. Ese video fue bien conocido hace unos meses, pero no me quiero en realidad concentrar en Liliana Robertson y en lo que ella dijo, sino que quiero mostrar y pedir una explicación por qué el señor Hugo Gambetta y sus trabajadores invitan a una mujer como Liliana Robertson, la presentan como una periodista investigadora, siendo que ella fue una persona que acusó o levantó falso testimonio, pecó contra la ley de Dios, levantando falso testimonio al linaje de White y con ello a la Iglesia Adventista del Séptimo Día histórica. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el Perfecto. Dios, conforme a la palabra Nos queda claro más segura. que es el Evangelio Eterno. Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Pastor Pedro Remigio Olivares, o sea, es un pastor adventista. Bienvenido. Pastor Pedro Remigio Olivares. Mi hermanos, todos estos show para adquirir diezmos, para tener audiencia. Ustedes saben que todo esto aprovecha mucho a los youtubers y sobre todo a aquellos que tienen más de 10.000 reproducciones. Yo no aspiro a tener 10.000, me conformo con tener 100, pero que esas 100 personas sean apercibidas de todo este engaño. Pero ellos, como están detrás del dinero y les interesa hacer todo este tipo de show para atraer, digamos, consumidores de YouTube y así poder ser monetizados y ganar gran suma de dinero, que es lo mismo que hicieron los otros youtubers que analizaron en su momento estos videos, que no tenían ningún contenido, sino que también eran parte del show. Ahí ven ustedes, EE7 Relevancia. EEE se refiere a el Evangelio Eterno Entertainment, que es la empresa de Hugo Gambetta, Ministerio El Evangelio Eterno, pero se le agrega la siguiente E, que es Entertainment. Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Es un gozo darles una cordial bienvenida a través de los micrófonos de EE Network, por supuesto a través del 20.5 en el área local de Los Ángeles y 63.5. Me siento muy feliz. Pastor Pedro Remigio Olivares. Y este es el mismo individuo que hace la presentación de esta señorita o señora que merece todo mi respeto como persona y como mujer,
a esta señora que habló contra Elena G. White diciendo que era masona. Y si queda alguna duda de lo que les estoy diciendo, aquí vamos a ver al mismo pastor Olivares creo que era su nombre, junto con el ya mencionado y nefasto Hugo Gambetta. La misma presentación. Ahí tienen el logo del Evangelio Eterno. Y aquí apareció él. Aquí ya apareció. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría saludarles una vez más en esta edición especial de Relevancia 7 que día a día estamos presentando. Y pues, por si ustedes creen que es un Photoshop, escuchen. Esta pandemia nos da mucha alegría en medio de esta crisis poder saludarles con aprecio, con cariño, con respeto. Pastor Pedro Remigio Olivares. Acompaña el pastor Dr. Hugo Gambetta. Tendremos una Ahí está. muy especial. Ahí está. El pastor Hugo Gambetta. Pastor Gambetta, me siento sumamente feliz de darle una cordial bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos, pastor. Gracias, pastor. Es un privilegio acompañarle a usted en este programa. Ahí está. Pastor Hugo Gambetta. La pregunta es por qué el ministerio, el Evangelio Eterno, invitó a una señorita o señora que habló o levantó falso testimonio contra Elena G. White, diciendo que ella era masón y con ello desprestigiándola y también desprestigiando el movimiento adventista histórico de 1844. Si eso es lo más terrible, que esto es un ataque al adventismo. Pero ya estamos acostumbrados de esto de Gambetta, porque Gambetta lleva tiempo atacando la doctrina del santuario, llevando hacia el futuro las trompetas. Los tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Ahora los incautos y los ignorantes, la gente que estudia bien poquito, los débiles, caen como moscas a la miel detrás de estos cánticos de sirenas que les prometen salvación por salirse de la corporación. Ahora, vamos a revisar algunas fotos. Ya con esos eran los videos que quería mostrarles. Vamos a cerrar eso. Y volvemos ahora a la presentación propiamente tal. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto? El Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, a Hugo Gambetta y el Evangelio Eterno relacionado con Relevancia 7, que en realidad es el Evangelio Eterno Entertainment. Vamos a continuar. Aquí tenemos nuevamente a Gambetta con el logo. Aquí yo me quiero detener en esto. Yo ingresé a la página El Evangelio Eterno, Network, ¿verdad? Y habla un poquito del pastor Hugo Gambetta. Y dice en este punto acá, aquí esta foto me salió un poco más desteñida, la siguiente va a salir mucho mejor. Dice, el pastor Gambetta es graduado. Vamos a leer un poquito de Gambetta, ¿quién es? El pastor Gambetta es graduado de la Universidad Adventista del Plata, de la Argentina, de la Universidad de Andrews en Michigan y de la California Graduate School of Theology. Allí está lo interesante. Bueno, no hay nada de anormal en que, si se dice pastor adventista, haya sido graduado de la Universidad Adventista del Plata en la Argentina y de la Universidad de Andrews en Michigan, California. Eso no tiene nada de malo, pues es adventista. Pero aquí está el problema. Dice graduate y de la California Graduate School of Theology, de la escuela de teología y graduado de la Escuela de Teología de California. Vamos a ver ahora entonces qué se trata o qué es esta universidad. La hemos traducido porque esto solamente lo encuentran en inglés, lo saqué de Wikipedia, como ustedes pueden ver acá arriba, está la dirección de Wikipedia.
y ahí dice en inglés California Graduate School of Theology y traducido es Escuela de Graduados de Teología de California. Usted dirá, ¿y qué con eso? Bastante interesante. Aquí puede ser, aquí ustedes leen de Wikipedia. Dice aquí de Wikipedia, ¿ya? De Wikipedia. Y luego dice Escuela de Graduados de Teología de California. Escuela de Graduados de Teología de California. Tipo acreditado. Establecido en 1969. Presidente Kang Wong Lee. Ubicación Garden Grove, California, Estados Unidos. La Escuela de Graduados de Teología de California es una institución de educación superior en Garden Grove, California. Historia. La Escuela de Graduados de Teología de California fue fundada y autorizada en el estado de California en 1968, relativamente nueva, por William S. McBurney, un pastor bautista ordenado, autor y educador. Junto con McBurney, en este esfuerzo estuvieron el psicólogo, está metido esto en la psicología, que dice el G. de White que la psicología es la ciencia de Satanás, columnista sindicado y prominente laico metodista. Tiene un origen bautista metodista. Dr. George Crane y Dr. Robert Grant, o sea, dos psicólogos columnistas del sindicato laico de los metodistas, junto con un pastor bautista. Y esto es lo que los adventistas conocemos como Babilonia. Quiere decir que Hugo Gambetta fue a estudiar teología donde Babilonia, donde los metodistas y los bautistas. ¿Entiende usted ahora por qué Hugo Gambetta pone en el futuro, verdad, las trompetas, los 3 años y medio, y así va tirando para adelante las profecías que ya se cumplieron? Es porque él es futurista. Él tiene el método de interpretación crítico historicista, que es el método futurista de los jesuitas. Interesante. Esto debería despertar a mucha gente, pero yo sé que hay bastante gente que se va a levantar a atacar a un servidor, como lo hacen aquellos que se levantan a defender a Bullón, que se levantan a defender a Ted Wilson. Porque las personas en realidad defienden a hombres, defienden a dioses humanos que los salvan en el pecado, pero no les interesa defender la verdad. Y cuando se les presenta la verdad, actúan como los fariseos en tiempo de Jesucristo. Vuelvo a repetir, la Escuela de Graduados de Teología de California fue fundada y autorizada en el estado de California en 1968 por William S. McBurney, un pastor bautista ordenado, autor y educador. Junto con McBurney en este esfuerzo estuvieron el psicólogo, que la psicología, vuelvo a reiterar, igual que la psicoanálisis, son ciencias satánicas según el G. de White, igual que la filosofía. Columnista sindicado y prominente laico metodista. Dije de sindicato, no, es sindicado, perdonen ustedes. Columnista sindicado y prominente laico metodista. Dr. George Crane y el Dr. Robert Grant. Abrió sus puertas un año después en el campus de United Community Church en Glendale, CA. Se construyeron en el sitio instalaciones para el aula y una hermosa biblioteca. Los presidentes anteriores han incluido a los doctores W. S. McBurney, Holland London, Donald Ellis, Lawrence Wilkes y CGSOT. Fue una de las primeras escuelas en ofrecer clases de extensión en otros estados, incluidos, bueno, ahí están los estados en Arizona, me imagino, Texas, Minnesota, New York, y las otras dos no me figuro qué son. Los estados están con las iniciales. Desde sus inicios, más de 6.000 estudiantes se han convertido en ex alumnos. Interesante que el señor Gambetta, como lo dice acá, ¿verdad? Como está aquí, que estudió primeramente en la Universidad Adventista del Plata en Argentina,
luego en la Universidad de Andrews en Michigan, California, para finalizar un máster, ¿verdad?, en la Graduate School of Theology con título de pastoral sistemática, ¿ya?, con títulos en Ministerio Pastoral Sistemático. Interesante. Bajo la presidencia de Lawrence Wilkes, la escuela se trasladó al campus de Crystal Cathedral en Garden Grove, CA, antes de trasladarse a su ubicación actual. Kang Won Lee es el presidente actual. Logo. El logotipo de la Escuela de Graduados de Teología de California es la imagen icónica de San Jorge de la Cruz. San Jorge de la Cruz. ¿Qué quiere decir? Que es San Jorge. ¿Quién santificó a San Jorge? ¿Quién santificó a San Jorge? La Iglesia Católica. Vamos a buscar en internet la página de Wikipedia, que está en inglés, para que ustedes la vean. Para que ustedes vean el logo al cual se está refiriendo. Aquí está. Perfecto. Aquí vamos a ingresar a la Wikipedia. Y aquí está el logo de San Jorge. Ese es San Jorge. Ahora, San Jorge es un santo católico. Por lo tanto, esto es una universidad ecuménica. Y el señor Hugo Gambetta, que se llena la boca con el ecumenismo, con la apostasía de la corporación, también es parte de lo mismo. Es parte del show, es parte del circo, es parte de la apostasía, es parte del engaño, es parte del ecumenismo. Aquí ustedes pueden ver, está en inglés. The California Graduate School of Theology was founded and chartered in the state of California in 1968 by William H. McBurney, an ordained Baptist pastor, author, and educator. Joining with McBurney in this effort were psychologists and syndicated columnists and prominent Methodists, layman Dr. George Crane and Dr. Robert Grant. Esto es verdad, hermanos. Gambetta es un ecuménico, es un engañador, es parte del gran engaño. Vamos a ver grados ofrecidos. En 2012, la Oficina de Educación Postsecundaria Privada de California volvió a aprobar la escuela para ofrecer títulos que van desde licenciatura en artes, teología, maestría en artes, maestría en divinidad, maestría en teología, doctor en ministerio, doctor en teología y doctor en filosofía. Y la filosofía viene de Grecia, y es lo que estudiaban los padres de la iglesia que nos llevaron al domingo, y es lo que estudian los curas católicos en el seminario. Acreditación. Está totalmente acreditado por la Asociación Transnacional de Colegios y Escuelas Cristianas. No dice de escuelas adventistas, de escuelas cristianas, hermano. Esto es ecumenismo. Una agencia de acreditación autorizada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para otorgar títulos de licenciatura, maestría y doctorado. En 2020, la escuela de pregrado tomó el nombre de Haven University y la división de teología de posgrado retuvo el nombre de California Graduate School of Theology. Por lo tanto, hermanos, ahí tienen ustedes la evidencia. El señor Hugo Gambetta tiene estudios en ecumenismo y apostasía, con mención en futurismo, jesuita por lo demás. Y aquí tenemos al doctor en filosofía, teología, divinidad, astronauta de la NASA, corredor de Fórmula 1, porque tienen tantos títulos. Pero Cristo solamente tenía una túnica, pero lleno de la verdad. La cuestión es, al final de todo, es si Elena G. White es masona o no. Solo quería dar ese aspecto orientador a esta temática que hoy quería entregarles y un poco mostrarles por qué el señor Gambetta en su ministerio invitó a esta señorita que ataca a la iglesia adventista, ataca al profeta, levantando falso testimonio diciendo
que Elena G. White era masona. Ahora, vamos a leer lo siguiente, que también está tomado de Wikipedia. Ahora, este pastor Olivares ha sido una presentación muy pomposa de Liliana Robeson como una gran periodista e investigadora, pero eso queda totalmente refutado porque solamente se guió por un obelisco en la tumba de Elena G. White. Hermanos, yo soy nacido y criado al frente. Yo nací en un hospital de Santiago de Chile, la capital del país, que se llama San José. El hospital se llama San José y está frente al Cementerio General de Chile. El Cementerio General y el Hospital San José fueron creados por el capitán general Bernardo Higgins, por allá por el 1820. En aquellos tiempos estaba la tuberculosis y él ordenó poner al lado del Cementerio General el Hospital San José, donde se estaba tratando en aquellos tiempos la tuberculosis, para que todos los muertos, ¿no es cierto?, que padecían por esta grave enfermedad pudiesen ser enterrados inmediatamente. Yo nací en ese hospital frente al cementerio y he vivido toda mi vida, o en algunas partes de mi vida, sobre todo en mi infancia y juventud, viví allí con mis padres en el barrio que estaba alrededor de este hospital y de este cementerio. Por lo tanto, el Cementerio General de Santiago de Chile, que es una necrópolis, es como el patio de mi casa, por decirlo de alguna manera, y conozco muy bien los cementerios, sobre todo el cementerio aquí en Chile, Cementerio General. El que haya un obelisco en la tumba de la hermana White no necesariamente significa que sea católica. Hay muchas tumbas, como en el caso de un tío mío, que falleció hace muchos años y lo quiero mucho, lo extraño mucho. Debe ser una de las personas que más he necesitado y que más he sentido su ausencia desde que él partió hace ya 30 años atrás, cuando yo era muy niño. Pero en la tumba de mi tío había una cruz, pero mi tío jamás fue cristiano. Y eso es interesante. Y así en los cementerios hay muchas cruces en las tumbas de personas que nunca fueron cristianas, como lo ocurre también en la tumba de un abuelo mío, en la tumba de una abuela que también falleció, pero que nunca practicaron el cristianismo. También pueden ver ustedes símbolos como el símbolo con la cruz Pax de Constantino en tumbas de muchas personas que no son romanas. Y también pueden ver obeliscos alrededor de todo el cementerio general, y las personas no les hacen. Hay un problema mucho mayor, hay un problema con la historia, con los datos históricos. Por lo tanto, esta mujer de periodista e investigadora no tiene nada. Por lo tanto, ese pastor Olivares es un mentiroso, igual que su mandamás o su patrón Hugo Gambetta, que es el mayor de todos los mentirosos. Vamos a ver el aspecto histórico. Dice mujeres en la masonería. Esto está tomado de Wikipedia, como ustedes pueden ver, y Wikipedia no es precisamente una página adventista, sino laica y mundana. El presente artículo aborda el tema de las mujeres en la masonería en distintas épocas y países. Vamos a ver el marco histórico. Según las investigaciones, se sabe que la primera mujer masona fue Mrs. Aldworth, iniciada en Irlanda en 1732. En circunstancias bastante poco comunes, porque no era común que una mujer fuese iniciada en la masonería. Posteriormente, no hubo más mujeres en la masonería, en las logias masónicas en el sentido estricto, sino hasta la iniciación de María de Erasmus el 14 de enero de 1882. Perfecto. Sin embargo, en este intervalo aparecieron diferentes órdenes mixtas de inspiración masónica, como por ejemplo la masonería llamada de adopción o masonería de damas en Francia, no en los Estados Unidos, en Francia, la orden de los Mopses en Prusia, eso es Alemania, o la Eastern Star en los Estados Unidos. Perfecto. Podemos meternos acá
y avanzar un poquito. Bueno, no hay mayor información sobre esto, pero si fuese grave y si Elena G. White hubiese sido masona, estaría aquí mencionada como los tuvo Mrs. Atworth o como los tuvo Mrs. María de la Esmes. Ahora, estas mujeres son de alta alcurnia, son mujeres de alta alcurnia. Fue una destacada pensadora francesa del siglo XIX, periodista, escritora, pionera de la defensa de la igualdad de los derechos de la mujer. Elena G. White enseñó a guardar el sábado, enseñó a guardar los mandamientos, enseñó a honrar a Dios. Estas mujeres estaban por el feminismo. Estas mujeres tenían otra temática de vida, otra filosofía de vida y buscaban otras cosas. Biografía. Nacida en París, creció en Pontoise, en la parte noroeste de la ciudad, de una familia acomodada. Una familia acomodada. Mrs. Atworth, no sé si nos aparecerá algo de ella, no me apareció. Pero vemos que estamos hablando que para ser masón hay que ser acomodado. El Elena G. White no era una mujer acomodada, sino una mujer pobre. Y además no pertenecía a las familias ricas, ni aún era de las familias europeas o blancas de Estados Unidos o anglosajonas. Ella en realidad tenía un origen mixto, era una mezcla de razas. Ella tenía orígenes negros, orígenes o aborígenes indios de los Estados Unidos y también obviamente de los blancos o anglosajones que llegaron a los Estados Unidos. Por lo tanto, ella no pertenecía a la casta alta o a la casta blanca que tenía o que ha tenido históricamente acceso, sobre todo en aquel tiempo, a la masonería. Y como vemos que las dos mujeres que fueron antes de 1900 masonas eran mujeres de la alta sociedad y además del área feminista, de lo cual Elena G. White jamás participó. Jamás participó. Después dice acá, a la fecha del presente el artículo es un número cada vez mayor de países sobre toda Europa, pero también en América Latina. Las mujeres pueden unirse a las obediencias masónicas mixtas o exclusivamente femeninas. Cabe aclarar que no solamente en Estados Unidos existe la masonería de adopción, sino que hay en la actualidad 3 logias netamente femeninas, auspiciadas por la Gran Logia Femenina de Bélgica. La primera Gran Logia Femenina de los Estados Unidos, creada el 11 de noviembre de 2017. Recién la primera logia femenina en los Estados Unidos fue creada el 11 de noviembre de 2017. Como pueden ver ustedes que solamente pocas mujeres muy selectas de la alta clase y feministas podían acceder a las logias. Pero una logia propiamente tal en los Estados Unidos fue creada recién en el año 2017, el 11 de noviembre propiamente tal. Por lo tanto, esta señora Robertson, como dice Olivares, que la presenta como periodista y investigadora, de periodista a investigadora no tiene nada. Así como el ministerio de Hugo Gambetta, de Verdad Presente y de El Evangelio Eterno, bien poco le queda. Eso quería compartirles de la internet y ahora nos vamos a introducir propiamente tal en este estudio. Ya vimos a este caballero y ahora vamos a dilucidar si ella realmente era masona o no. Aquí no vale ponernos a hablar del obelisco o del origen de la masonería, no es necesario. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a la señora White qué opinaba ella de la masonería, entendiendo que si ella era masona a encubiertas, sin tener siquiera la educación o tener la preeminencia social para poder participar de la masonería, luego vamos a ver que ella tenía una opinión negativa de la masonería. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que ella pertenecía a la masonería cuando públicamente ella escribió en forma negativa hacia la masonería? Sería algo muy parecido a lo que ocurrió con Cristo, que está escrito y patentado en Mateo 12:22. Leamos lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, fue traído a Cristo un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23.
Todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús, o sea, decía, echaba a los demonios, pero lo hacía en el nombre de Beelzebú. Es como decir, era masona, pero hablaba contra la logia, contra la masonería, contra la orden. Es ilógico. Entonces, estos faranduleros del youtuber, uno empezó a hablar de los orígenes de Egipto y el origen del obelisco. El otro, que es argentino, que se cree judío, comenzó a hablar del obelisco. Y el otro, que es de Chile, empezó a atacar a la señorita Liliana Robeson como una tonta, como una imbécil, mostrando cero carácter cristiano y cero carácter de Cristo y cero argumento. Nosotros tenemos que llevar esto a la Biblia, tenemos que llevar esto a los testimonios para ver qué dice la señora White respecto a esta logia. Ninguno de los tres, ni el español, ni el argentino, ni el chileno, estuvieron a la altura para defender a la mensajera del Señor, a la profeta de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. De otra manera, ¿cómo puede uno encontrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Señora Liliana Robeson, con todo el respeto que me merece, eso ya pasó hace 5 meses. Las aguas ya están quietas, pero quizá la misericordia y la gracia de Dios le haga llegar este video. Yo no le guardo rencor. Yo le escribí en su página o en su video, le escribí debajo, me presenté como adventista, le di mi argumento y hoy, después de 5 meses, hago este video esperando que le llegue a usted este argumento para que usted desista y para que usted se arrepienta y pida perdón al Señor, porque la mujer a la cual usted está atacando y acusando, levantando falso testimonio como masona, es sierva de Dios. Yo fui 31 años pentecostal y llegué al adventismo el año 2013 con muchos cuestionamientos sobre esta mujer, Ellen G. White, pero comencé a estudiar sus libros, El conflicto de los siglos, El deseado de la gente, Hechos de los apóstoles, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, El deseado de toda la gente, y entre ellos el libro que ahora vamos a echar mano. Mensajes selectos tomo 2, Mensajes selectos tomo 1, Mensajes selectos tomo 3, Joya de los testimonios tomo 1, 2, 3, Mensajes para la iglesia, Testimonios para la iglesia, Testimonios para los ministros, y así un sinnúmero de escritos, más de 3.000 que ella escribió sin tener educación formal y sin haber pasado por universidad alguna. Y usted, que tiene título de periodista y de gran investigadora, ha hecho un trabajo nefasto. Yo no sé si usted es masona, yo no sé si usted será jesuita, yo no sé lo que será usted, señora, pero periodista e investigadora no lo es. Y el Evangelio Eterno es nefasto, es un circo, muy parecido al ministerio de David Gates, Advenir y compañía. Ellen G. White da los signos secretos. Esto está tomado de Ellen G. White, Mujer de Valor, MB. El libro MB, Mujer de Valor. Pero
original de la Carta 46 de 1892 en Australia, mientras la hermana White estaba en Australia, referente al hermano Folkhead, que estoy buscando las iniciales por acá, están presentadas más acá. El hermano se llamaba, por acá aparece el nombre con las iniciales. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Me estoy adelantando un poquito. Así que vamos a volver al principio. Dice acá, la señora White habló muy seriamente de los peligros de su conexión con la francmasonería. Esta carta está dirigida al hermano Folkhead. Vuelvo a repetir, la señora White habló muy seriamente de los peligros de su conexión con la francmasonería. Este hermano estaba inmerso en la francmasonería y él había sido advertido por muchos hermanos durante un periodo de tiempo y él había sido negativo a estas peticiones de abandonar la logia, pero hasta que se encontró con el ángel de White, la profeta del Señor. Y veamos lo que pasó. La señora White habló muy seriamente de los peligros de su conexión con la francmasonería, advirtiendo que a menos que él cortase cada lazo que lo ata a estas asociaciones, perdería su alma. Le repitió palabras habladas por su guía. Entonces, haciendo cierto movimiento con su mano que había sido hecho por su guía, ella dijo, está hablando del ángel guía. Cuando habla de su guía, está hablando del ángel que la guiaba y que le mostraba cosas. Ella dijo, no puedo contar todo lo que me fue dado. Carta 46 de 1892, Mujer de Valor, página 300, párrafo 2. Antes de esto, Folkhead se sobresaltó y empalideció. Contando más tarde el incidente, escribió, inmediatamente después me dio este signo. La toqué en el hombro y le pregunté si sabía lo que había hecho. Me miró sorprendida y dijo que no había hecho nada inusual. Le dije que me había dado el signo de un caballero templario. Bien, ella no sabía nada acerca de eso. ¿Por qué? Porque eso era algo oculto, solamente perteneciente a la logia o a la sociedad secreta en cuestión. DF 522A, carta de N.D. Folkhead, 5 de octubre de 1908. Por lo tanto, toda esta información es verídica. Ellos siguieron hablando. Ella habló aún más de la francmasonería y de la imposibilidad de que un hombre sea al mismo tiempo un francmasón y un cristiano sincero. Ojo con eso. Ella habló de que un hombre no podía ser francmasón y cristiano sincero. Nuevamente hizo cierto movimiento que mi ángel ayudante me lo hizo a mí. Mensaje selecto 54, 1899. O sea, el francmasón, este hermano N.D. Folkhead, hizo luego o repitió los movimientos de manos o de saludación que hacen, ¿no es cierto?, en la logia frente al ángel de White, y ella ahora reconoce, no se acordaba, ahora reconoce que son las mismas señas que le hizo el ángel guía o su ángel acompañante o ayudante. Nuevamente el señor Folkhead se sobresaltó y su rostro empalideció. Por segunda vez ella había hecho un signo secreto conocido solo por la orden más elevada de los masones. Era un signo que ninguna mujer podía conocer porque se lo guardaba en la reserva más estricta. El lugar de la reunión era custodiado tanto adentro como afuera, contra los desconocidos. Esto me convenció que el testimonio de ella era de Dios, declaró él. MB, Mujer de Valor, página 300, párrafo 6. Hablando más de su reacción a esto, él escribió, puedo asegurarle que esto me hizo sentir muy raro, pero como había dicho la hermana White, el Espíritu del Señor había descendido sobre mí y tomado posesión de mí. Ella siguió hablando y leyendo como si nada hubiera ocurrido, pero yo noté cómo su rostro se iluminó cuando yo la interrumpí nuevamente y le hablé acerca del signo. Parecía sorprendida de que había dado un signo como ese. No sabía que había movido su mano. Inmediatamente cruzó por mi mente la declaración que le había hecho al hermano Stockton de que el testimonio tendría que ser sumamente fuerte antes de que pudiese creer que ella tenía un mensaje para mí procedente del Señor. DF 522A, carta de N.D. Folkhead, 1908, Mujer de Valor, página 300, párrafo 8. Cuando la señora White terminó de leer, había lágrimas en los ojos del hombre. Él dijo,
MB 301, párrafo 1. Acepto cada palabra. Todo esto es para mí. Acepto la luz que el Señor me ha enviado por su intermedio. Actuaré en base a ella. Soy miembro de 5 logias y otras 3 logias están bajo mi control. Hago las transacciones de todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y concluiré mis relaciones comerciales con ellas tan rápidamente como sea posible. Carta 46-1892, Mujer de Valor 301, párrafo 2. También declaró: estoy tan contento que usted no me envió este testimonio porque en aquel entonces no me habría ayudado. Carta Mensaje Selecto 54-1899, Mujer de Valor 301, párrafo 3. El hecho de que usted misma haya leído la reprensión ha tocado mi corazón. El Espíritu del Señor me ha hablado por su intermedio y acepto cada palabra que usted me ha dirigido, especialmente a mí. Los asuntos generales también se me aplican a mí. Todo esto se refiere a mí. Acepto lo que usted ha escrito respecto a mi conexión con la francmasonería. Yo he acabado de tomar la orden más alta de la francmasonería, pero cortaré mi conexión con todos ellos. Carta 21B 1892. Como pueden ver, todo esto está registrado y está documentado y es abierto, y cualquier persona como la señora Liliana Robertson, que es una fabulosa periodista y una fabulosa investigadora, según el pastor del Evangelio Eterno de Uganda, según su testimonio, ¿no? Y aquí tenemos al hermano N.D. Falkhead, dressed in his regalia of an officer of the Masonic Order, vestido en su regalía de un oficial de la Orden de la Masonería. Aquí lo tienen en las fotos. Son la misma foto, ¿no? Ahora vamos a ingresar a este libro maravilloso, Mensajes Selectos, para preguntarle a Elena G. White, Mensajes Selectos tomo 2 por Elena G. White, ¿qué piensa ella sobre la masonería, recordando los dichos de Cristo? Que Satanás no puede estar contra Satanás, que un masón no puede hablar contra la masonería. Sería eso totalmente contraproducente, y que para aquel tiempo de Elena G. White no había masonas mujeres como lo vimos delante, a no ser que fueran mujeres de la alta sociedad. Comencemos. Es el capítulo 13 de Mensajes Selectos tomo 2, escrito por Elena G. White, que se llama ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El capítulo es el capítulo 13, vuelvo a repetirlo, capítulo 13. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 14 al 18, Mensajes Selectos tomo 2, página 139, párrafo 1. La orden del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6, 14, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes están en íntima vinculación y que requiera armonía de espíritu y acción. El Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con las mujeres de estos, ni darles las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, 12 al 14, Mensajes Selectos tomo 2,
página 139, párrafo 2. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7, 6 al 9. Mensajes Selectos, tomo 2, página 140, párrafo 1. El Señor vuelve a declarar por medio del profeta Isaías: Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y seréis anulados. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isaías 8, 9 al 13, Mensajes Selectos, tomo 2, página 140, párrafo 3. Hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería, dice Elena G. White, y a otras sociedades secretas, que los tales consideren los pasajes que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos serlo en todo y debemos considerar y obedecer el consejo dado para hacer de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 140, párrafo 4. Colaboración con los instrumentos divinos. El pueblo que Dios tiene en el mundo es el instrumento humano que debe colaborar con las influencias divinas para la salvación de los hombres. Cristo dice a las almas que se han unido a Él: sois uno conmigo, colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Dios es el gran actor invisible y el hombre es el humilde instrumento visible, y solo en colaboración con las inteligencias celestiales puede éste hacer algo bueno. Únicamente cuando la mente es esclarecida por el Espíritu Santo, los hombres pueden discernir la influencia divina. Por eso Satanás procura constantemente apartar las mentes de lo divino para dirigirlas hacia lo humano, para que el hombre no coopere con el cielo. Dirige la atención hacia las invenciones humanas, induce al hombre a confiar en el hombre, a apoyarse en la carne, para que su fe no se afirme en Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, página 140, párrafo 5. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22, 23. Mensajes Selectos, página 141, párrafo 1. Y si nuestra luz se convierte en tinieblas, ¿cómo seremos una luz para el mundo? Mensajes Selectos, tomo 2, página 141, párrafo 2. La tarea de nuestra salvación personal también depende de nuestra colaboración con los instrumentos divinos. Dios nos ha impartido facultades morales y susceptibilidades religiosas. Ha dado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados para que nos reconciliáramos con Dios. Jesús vivió una vida de abnegación y sacrificio para que pudiésemos seguir su ejemplo. Ha dado el Espíritu Santo para que esté en lugar de Cristo en todo sitio donde se requiera ayuda. Utiliza las inteligencias celestiales para proporcionar poder divino que el hombre pueda combinar con sus esfuerzos. Pero debemos aceptar el don de Dios, debemos arrepentirnos y creer en Dios, debemos velar, orar y obedecer los requerimientos de Dios. Debemos practicar la abnegación y el sacrificio personal por amor de Cristo. Debemos crecer en Cristo, estando constantemente relacionados con Él. Cualquier cosa que aleje la mente de Dios y la haga confiar en el hombre o que la haga conformarse a la norma humana, nos impedirá colaborar con Dios en la obra de nuestra propia salvación.
Esta es la razón por la cual el Señor prohibió que su pueblo formara alianza con los paganos, para que no sean tropezadero en medio de ti. Éxodo 34:12. Dijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Deuteronomio 7:4. Este mismo principio se aplica a la asociación de los cristianos con los irreligiosos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 141, párrafo 3. En relación con el pacto. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, aceptamos la condición de ser colaboradores juntamente con Dios. Hicimos un pacto con Él por lo cual nos entregábamos plenamente al Señor. Como mayordomos fieles de la gracia de Cristo, debíamos trabajar para la edificación de su reino en el mundo. Cada seguidor de Cristo promete edificar todas las facultades de la mente, del alma y del cuerpo a aquel que ha pagado el precio del rescate por nuestras almas. Hemos prometido ser soldados, entrar en el servicio activo, soportar pruebas, vergüenza y reproches, pelear la batalla de la fe y seguir al capitán de nuestra salvación. En su relación con sociedades mundanales, ¿está usted representando su pacto con Dios?, dice ella. ¿Dirigen estas asociaciones su propia mente o las de otras personas hacia Dios? ¿O bien alejan de Él el interés y la atención? ¿Fortalecen su unión con los instrumentos divinos o bien apartan su mente hacia lo humano en lugar de lo divino? Mensajes Selectos, tomo 2, página 142, párrafo 2. ¿Está usted sirviendo, honrando y magnificando a Dios? ¿O bien lo está deshonrando y está pecando contra Él? Ella creía que estar en la francmasonería era pecado. Entonces, si ella pensaba abiertamente y públicamente que estar en la francmasonería era pecado y apartarse de Dios, ¿cómo puede ella después escribir, o cómo puede ella más bien ser francmasona en la oscuridad? No tiene sentido. Es contraproducente, no tiene sentido. ¿Está usted sirviendo y honrando y magnificando a Dios o bien lo está deshonrando? ¿Está pecando contra Él? ¿Está usted recogiendo con Cristo o está esparciendo? Todo el pensamiento, la planificación y el fervoroso interés dedicados a esas organizaciones han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero ¿está usted sirviéndole cuando se une con los ateos y los infieles o con hombres que profanan el nombre de Dios? Con bebedores y fumadores, que son personas, ¿no es cierto?, ateos, profanos, fumadores, bebedores, son las personas que conforman las logias. Por lo tanto, la hermana White está atacando la francmasonería y a las personas que ahí se reúnen, diciendo que nosotros como cristianos y adventistas no tenemos parte con ellos en yugo desigual y que sería pecado participar de esas organizaciones secretas. ¿Cómo puede ser entonces Elena G. White francmasona? El aspecto histórico, el aspecto teológico, el aspecto sociológico no permiten que Elena G. White por ningún motivo haya sido francmasona. Aun cuando en estas sociedades haya mucho que en apariencia es bueno, mezclado con ello hay mucho que neutraliza el efecto de lo bueno y que torna a esas asociaciones perjudiciales para los intereses del alma. Tenemos otra vida diferente de la que es sustentada por el alimento temporal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan 6:54. Nuestros cuerpos se conforman con lo que comemos y bebemos. Y si como ocurre en el ámbito natural, también ocurre en el espiritual. Lo que sustenta nuestra naturaleza espiritual es aquello de lo cual se alimentan nuestras mentes. Nuestro Salvador dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de su palabra. La mente debe espaciarse en ella, el corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios establecida en el corazón, considerada sagrada y obedecida mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto, pero toda influencia humana y toda invención
toda invención terrenal carecen de poder para proporcionar fuerza y sabiduría al hombre. No pueden controlar la pasión ni corregir la deformación del carácter. A menos que la verdad de Dios controle el corazón, la conciencia se apartará del camino recto. Pero en estas sociedades secretas, la mente es alejada de la palabra de Dios. Los hombres no son instados a convertirla en objeto de su estudio y en la guía para su vida. Mensajes selectos, página 143, párrafo 1. ¿Se honra a Dios?, pregunta ella, participando en las logias. Le pregunto a usted, que se complace en estas asociaciones, que ama las reuniones donde puede manifestar su ingenio, donde puede divertirse y banquetear. ¿Lleva a Jesús consigo? ¿Procura usted salvar las almas de sus compañeros? ¿Es ese el objetivo o el objeto de su asociación con ellos? ¿Advierten ellos en usted la influencia vivificadora del Espíritu de Cristo? Es evidente que usted es un testigo de Cristo, que pertenece a un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Se ve claramente que su vida está gobernada por estos preceptos divinos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Mateo 22:37. Amarás a tu prójimo. La posibilidad de hablar a los corazones y las conciencias de quienes están por perecer se halla fuera del alcance de los que se entregan totalmente a Cristo. Su manera de hablar, fluida y cálida, donde muestra que está centrado su interés. Esto lo está preguntando al hermano Falkhead, que pertenecía a esta logia, pero que también pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella también escribió referente a Guillermo Miller, que había pertenecido a la logia, y decía que Guillermo Miller había corrido gran peligro de perderse. ¿Cuáles son los temas favoritos de conversación en estas sociedades? ¿Cuáles son los temas que excitan el interés y proporcionan placer? ¿No tienden acaso a la gratificación de los sentidos, comer, beber y buscar el placer? La presencia de Cristo es desconocida en esas reuniones. No se hace ninguna referencia a Él. No se desea su compañía. ¿Dónde y cuándo se honra a Dios en tales asociaciones? ¿En qué se beneficia el alma allí? Si usted no ejerce una influencia positiva con sus compañeros, ¿no influyen ellos en usted para mal? Es una actitud sensata poner de lado la lámpara de la vida, la palabra de Dios, y mezclarse libremente con esa clase de personas y descender hasta su nivel. ¿Piensa usted que puede encontrar algo para satisfacer el hambre del alma aparte de la verdad y del favor de Dios? ¿Pueden sentirse a gusto en esas escenas los que profesan creer en la verdad para este tiempo cuando Dios no está en todos sus pensamientos? Mensajes selectos, tomo 2, página 144, párrafo 1. En la misma habitación donde esas sociedades han tenido sus reuniones, las congregaciones se han reunido para adorar a Dios. ¿Puede usted, durante la hora sagrada del culto divino, olvidar las escenas de diversión y de banqueteo y la gratificación encontrada en la copa de vino? Dios anota todo esto en su libro como intemperancia. ¿Qué relación tiene esto con las realidades eternas? ¿Olvida usted que en todas estas reuniones de placer está presente un testigo tal como en la fiesta de Belsasar? Si se pudiera abrir la cortina que nos separa del mundo invisible, usted podría contemplar al Salvador afligido de ver a los hombres absortos en los placeres de la mesa, en manifestaciones de hilaridad y de ingenio que alejan de sus pensamientos a Cristo, el centro de la esperanza del mundo. Los que se unen, los que no pueden distinguir entre quienes sirven a Dios y quienes no le sirven, pueden quedar encantados con estas sociedades que no tienen relación con Dios. Pero ningún cristiano puede prosperar en una atmósfera semejante. El aire vitalizador del cielo no está allí. Su alma está vacía y él siente que carece del refrigerio del Espíritu Santo, tal como las montañas de Gilboa carecían del rocío y la lluvia. Algunas veces el seguidor de Cristo, por ciertas circunstancias, está obligado a presenciar escenas de placer impío, pero lo hace con el corazón afligido. El lenguaje que se habla en ellas no es el lenguaje de Canaán. El Hijo de Dios nunca elegirá esas asociaciones
cuando se vea obligado a participar de una compañía que no ha elegido. Apóyese en Dios y el Señor le protegerá, pero en ningún caso deberá sacrificar sus principios, cualquiera sea la tentación. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 144 y 145. No son de Cristo. Cristo nunca inducirá a sus seguidores a que formulen votos que los unirán con personas que no tienen relación con Dios, que no están bajo la influencia consoladora de su Espíritu Santo. La única verdadera norma para el carácter es la santa ley de Dios, y es imposible para quienes hacen esa ley de Dios la guía de su vida. Unirse en confianza y en cordial fraternidad con los que convierten la verdad de Dios en mentira y consideran la autoridad de Dios como algo sin valor. Hay un enorme abismo entre el hombre mundano y aquel que sirve fielmente a Dios. Sus pensamientos, simpatías y sentimientos no armonizan en lo que atañe con los temas más importantes: Dios, la verdad y la eternidad. Una de estas clases está madurando como el trigo para el granero de Dios y la otra como cizaña para los fuegos de la destrucción. ¿Cómo puede haber unidad de propósito o de acción entre ellas? Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 145, párrafo 3 y 4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, Mensajes Selectos, tomo 2, página 146, párrafo 1. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Pero debemos tener cuidado de no dejarnos dominar por un espíritu de fanatismo e intolerancia. No debemos apartarnos de los demás con una actitud que diga: no te acerques a mí, yo soy más santo que tú. No se aleje de sus semejantes, sino que procure impartirles la preciosa verdad que ha bendecido su propio corazón. Demuestre que la suya es la religión del amor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16, Mensajes Selectos, tomo 2, página 146, párrafo 4. Pero si somos cristianos y tenemos el espíritu de aquel que murió para salvar a los hombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestros semejantes, lo suficiente como para contrarrestar sus placeres pecaminosos mediante nuestra presencia o nuestra influencia. No podemos aprobar su conducta asociándonos con ellos y participando en sus fiestas y en sus concilios, donde Dios no está presente. Tal conducta, en lugar de ser un beneficio para ellos, logrará únicamente poner en duda la realidad de nuestra religión. Si actuásemos en esa forma, seríamos luces falsas y con nuestro ejemplo llevaríamos a las almas hacia la ruina. Mensajes Selectos, tomo 2, página 146, párrafo 5. Hace poco leí acerca de un noble navío que surcaba las aguas del mar, cuando a medianoche se estrelló contra una roca con un estruendo terrible. Los pasajeros despertaron y comprendieron horrorizados cuál era su desesperada condición. Se hundieron con su barco para no volver a levantarse. El timonel había confundido la luz del faro, y como resultado cientos de almas fueron arrojadas a la eternidad sin aviso previo. Si una parte de nuestro carácter desfigura la imagen de Cristo, presentamos una falsa luz, y como resultado las almas seguramente serán descarriadas por nuestro ejemplo. Peligro de la decadencia espiritual. Los cristianos que se asocian con compañías mundanas se están perjudicando a sí mismos y están descarriando a otros. Los que temen a Dios no pueden elegir a los irreligiosos, como son los masones, ¿verdad? A eso se está refiriendo a ella, como compañeros sin resultar dañados. En esas asociaciones son puestos bajo la influencia de principios y costumbres mundanales, y por influencia de la compañía y el hábito, la mente llega a conformarse cada vez más a las normas mundanas. Su amor a Dios se enfría y no tienen más deseos de estar en comunión con Él. Llegan a ser ciegos espirituales, no logran ver ninguna diferencia particular entre el transgresor de la ley de Dios y los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Llaman a lo malo bueno y bueno a lo malo.
el esplendor de las realidades eternas se opaca, la verdad puede serles presentada en forma evidente, pero ellos no sienten hambre por el pan de vida, ni sed por las aguas de salvación. Están bebiendo de cisternas rotas que no pueden contener agua. Es muy fácil que mediante la asociación con el mundo se asimile su espíritu y se reciba el molde de sus preconceptos ante el punto de no discernir la excelencia de Jesús y de la verdad, y el espíritu del mundo controlará vuestra vida en la medida en que more en vuestros corazones. Cuando los hombres no están bajo el control de la palabra del Espíritu de Dios, son cautivos de Satanás y no sabemos hasta qué profundidad los involucrará en el pecado. El patriarca Jacob contempló a los que se complacían en la perversidad. Vio cuál sería el resultado de la asociación con ellos y mediante el Espíritu exclamó: en su consejo no entrará mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Génesis 49:6. Así hace sonar la alarma de peligro para advertir a cada alma contra tales asociaciones. El apóstol Pablo se hace eco de esa advertencia: no os participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Mujer de valor. 1 Corintios 15:33. Mensajes Selectos, tomo 2, página 147, párrafo 2. El alma es engañada cuando confía en la política mundanal y en las invenciones humanas en vez de confiar en el Señor. En vez de confiar en el Señor Dios de Israel. ¿Podría el hombre encontrar un guía mejor que el Señor Jesús? ¿Un consejo mejor en la duda y en la tribulación? ¿Un mejor defensor en el peligro? Poner de lado la sabiduría de Dios para aceptar la sabiduría humana constituye un engaño que destruye el alma. Mensajes Selectos, tomo 2, página 148, párrafo 1. Si usted quiere ver lo que el hombre hace cuando rechaza la influencia de la gracia de Dios, contemple aquella escena en la sala del juicio cuando una muchedumbre furiosa, guiada por sacerdotes y dirigentes judíos, pide a gritos la vida del Hijo de Dios. Vea al divino sufriente de pie junto a Barrabás y a Pilato preguntando a quién de los dos ha de liberar. Se oye entonces el ronco grito de cientos de voces coléricas inspiradas por Satanás: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Lucas 23:18. Lucas 23:18. Y cuando Pilato pregunta qué debe hacerse con Jesús, gritan: crucifícale, crucifícale. Lucas 23:21. Mensajes Selectos, tomo 2, página 148, párrafo 2. La naturaleza humana de entonces es la misma de ahora. Cuando se desprecia el remedio divino que podría salvar y exaltar la naturaleza humana, resurge el mismo espíritu que aún vive en los corazones de los hombres y no podemos confiar en su dirección y mantener nuestra lealtad a Cristo. Mensajes Selectos, página 148, párrafo 3. Párrafo 3. Dios mira debajo de la apariencia. Esas sociedades que no están controladas por el amor y el temor de Dios no representan ningún bien para el hombre. Muchas de sus transacciones son contrarias a la justicia y la equidad. Aquel que tiene los ojos limpios y que no puede contemplar el mal, no puede ser y no será un participante de muchas cosas que ocurren en esas asociaciones. Su propia conciencia dará testimonio de lo que digo. El talento, la habilidad y la capacidad inventiva que Dios ha dado a los hombres son en esas asociaciones con demasiada frecuencia pervertidos y utilizados como instrumentos de crueldad, iniquidad y egoísmo al practicar el fraude contra sus semejantes. Por supuesto que todo esto es negado por los miembros de esas corporaciones, pero Dios mira por debajo de la apariencia agradable. O sea, está diciendo que esas asociaciones secretas, sociedades secretas, se presentan como buenas y que no pasa nada malo, pero ella está diciendo y advirtiendo que Dios conoce
el corazón del hombre y conoce los secretos. Por lo tanto, él sabe y le revela a la energía de White que esas asociaciones o sociedades secretas francmasonas son perjudiciales para el hombre. Pero Dios mira debajo de las apariencias y agradables y atractivas para ver los motivos secretos subyacentes y la obra real de esas sociedades. Mientras algunas de ellas pretenden que la palabra de Dios constituye en cierto sentido la base de su organización, como los masones, se alejan de los principios de justicia. Los votos impuestos por algunas de esas órdenes requieren el sacrificio de la vida humana cuando se divulgan los secretos de la orden. Los miembros también prometen absolver bajo ciertas circunstancias a los culpables que merecen castigo. Se requiere de ellos que sigan una conducta que no está en armonía con la ley de Dios en lo que atañe a su relación con los que obran contra la orden. Mensajes Selectos, tomo 2, 149, párrafo 1. Ella está acusando a la francmasonería de ser asesinos en algunas circunstancias, cuando hay casos de personas que dimiten o abandonan estas órdenes o estas organizaciones secretas. No podemos apartarnos de la verdad, no podemos alejarnos de los principios rectos sin olvidarnos de aquel que es nuestra fortaleza, nuestra justicia y nuestra santificación. Deberíamos estar firmemente arraigados en la convicción de que cualquier cosa que nos aleje en cualquier sentido de la verdad y la justicia en nuestra asociación con los hombres no puede beneficiarnos y deshonrará en gran manera a Dios. Cualquier especie de engaño o condescendencia con el pecado es aborrecible para él. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 148 y 149. El fraude corre a lo largo de estas sociedades secretas. Ella está acusando a estas sociedades secretas de no estar en la palabra de Dios, de no guardar los mandamientos, de ser fraudulentas, de ser asesinas. ¿Cómo puede ser la hermana White francmasona y decir estas palabras contra la francmasonería? Satanás no puede echar a Satanás. La naturaleza moral es rebajada hasta un punto que Dios considera injusto, lo cual es contrario a su voluntad y a sus mandamientos. Uno que profese amar a Dios puede ser colocado en esas sociedades en posiciones consideradas honorables, pero a los ojos de Dios está manchando su honor como cristiano y alejándose cada vez más de los principios de la justicia y la verdadera santidad. Está pervirtiendo sus facultades que han sido compradas con la sangre de Cristo. Está vendiendo su alma por nada. Mensajes Selectos, página 149, párrafo 3. Voy a saltarme al párrafo de abajo. Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales cuando se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Está acusando ahora a la francmasonería de satanismo. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que entra en la tesorería, tanto más grande y más profundo es el mal. Las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones. Las palabras pronunciadas por Elifaz mientras hablaba con Job se pueden aplicar acertadamente a estas asociaciones. Vi que echaba raíces, pero maldije su habitación. Job 5.3. Son trampas de Satanás, son sus redes para atrapar a las almas. El tiempo pasa, no quiero alargarme mucho y voy a ir avanzando rápido para no tampoco malgastar vuestro tiempo también. Una cuestión de lealtad. Muchas cosas que constituyen una ofensa para el Santo de Israel son aprobadas y apoyadas por el mundo. A Eva pudo parecerle una cosa sin importancia alejarse de las restricciones específicas de Dios y hacer lo que él había dicho que no hiciera. Y Adán pudo tener esa misma idea al seguir su ejemplo, pero precisamente eso mismo había sido planeado por el archiengañador para destruir las almas de los hombres, induciéndolos a seguir sus propias fantasías antes que la voluntad revelada de Dios. Así también, en esas sociedades se sostienen principios que colocan a los hombres bajo el poder engañador de Satanás, alejándolos de las sendas seguras, llevándolos hacia la rebelión contra Dios y haciéndoles presenciar sus santas normas de justicia. Haciéndoles despreciar sus santas normas de justicia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. Es la orden repetida a menudo por nuestro Salvador. Velad, velad, con diligencia y cuidado,
para que Satanás no tenga éxito en entrampar las almas de aquellos por quienes Cristo pagó el precio del rescate mediante su propia sangre. Dios os pide a los que queréis ser sus hijos que actuéis como si estuvieseis bajo la mirada divina, que adoptéis la santa norma de justicia y su verdad son los principios que deberían establecerse en cada alma. El que preserva su integridad hacia Dios será recto como el hombre. Ninguna persona que realmente ame a Dios expondrá su alma a la tentación por el soborno del oro y la plata o por el honor, ni por cualquier otra ventaja terrenal. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8:36. Los cristianos deben cortar todo vínculo que los una a esas órdenes secretas, que no están bajo el control de Dios. No pueden ser leales a esas organizaciones y al mismo tiempo ser leales a Dios. Usted debe cortar su relación con esos organismos, o de lo contrario, se identificará más estrechamente con ellos y como resultado se unirá más plenamente con ellos y cortará los vínculos que lo unen a los que aman y temen a Dios. El cristiano debe abandonar aquellas cosas que constituyen una barrera para su espiritualidad. Por muy grande que sea el sacrificio, es mejor perder dinero, posesiones y hasta la vida misma que poner en peligro los intereses vitales del alma. Mensajes selectos, tomo 2, página 151, párrafo 2. Interesante ver que Elena G. White está hablando en contra de la francmasonería como un estamento, como un departamento de perdición para el alma, un departamento satánico, una organización satánica, una organización que lleva a la perdición, que te hace apartarte de la palabra, de la ley de Dios, que te lleva a ser fraudulento o la acusa de fraudulenta, de satánica, y así de perdición, y que los cristianos no deben estar en ellas. Si fuese así, que ella hubiese sido francmasona, ¿no creen ustedes que su discurso sería distinto? Dándole a la francmasonería y a las sociedades secretas un carácter benevolente. No tiene sentido, señora Liliana Robinson. No tiene sentido, hermanos adventistas, lo que esta persona dice. No tiene sentido. Y no tiene sentido lo que muchos repiten, porque no es la primera persona que hace uso de esa tumba con el obelisco para levantar falso testimonio contra la profeta. Es tanto lo que el diablo odia a Elena G. White, y es tan verdadero el don del espíritu profecía de Elena G. White, que estas argucias, que estas actuaciones, que estas situaciones reflejadas y simbolizadas en este caso por lo que hizo esta señora Liliana Robinson, y que tuvo apoyo en el ministerio de Gambetta y con el pastor Olivares, son situaciones que nos muestran que Elena G. White es verdaderamente sierva y profeta de Dios. Satanás está totalmente enojado con el don profético y ha querido de todas formas lograr que la gente pierda la confianza en los testimonios. Y eso está ocurriendo hoy en el adventismo del séptimo día y sobre todo en la corporación, pero también está alcanzando a muchas personas hoy. Aquí habla de los mayordomos de Dios y habla un poco de que no debemos invertir en esas sociedades secretas. Me voy a levantar, a apurar porque ya llevamos 1 hora y media y no quiero llevarles mucho tiempo. Las mentes humanas están sumidas en una ceguera voluntaria. Jesús dijo: el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, que se conviertan y yo los sane. Mateo 13:15. La obra de Dios en favor de la salvación de los hombres es la obra de suprema importancia que debe llevarse a cabo en nuestro mundo, pero muchos no comprenden esto porque su interés está más en las filas del enemigo que la de los leales soldados de Cristo. ¿No ven la necesidad de colaboración entre los instrumentos humanos y los divinos? El Señor nos ha ordenado: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13.
Este es el plan que Dios nos ha revelado para guiarnos en todos los planes y propósitos de la vida. Pero mientras los hombres oran, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra, Mateo 6:10, muchos rechazan los mismos medios por los cuales Dios establecerá su reino. Cuando estén dispuestos a considerar todas las cosas como pérdida con tal de ganar a Cristo, sus ojos se abrirán y verán las cosas tales como son. Entonces se alejarán de las atracciones terrenales y se dirigirán hacia los valores celestiales. Entonces verán la verdadera naturaleza de los placeres mundanos y egoístas que ahora consideran en tan alta estima y abandonarán las cosas que ahora aprecian tanto. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 151, 155, párrafos 1 y 2. Voy a saltarme un poquito. Voy a leer este poco acá, si ustedes me lo permiten. Todos los que luchan por obtener la corona de la vida eterna serán tentados como lo fue su maestro antes que ellos. Les ofrecieron los reinos de este mundo, que es lo que ofrece la masonería, puestos altos, alcurnia, riquezas. Si es que estaba dispuesto a rendir homenaje a Satanás, es lo que se hace en la masonería, rendir homenaje a Satanás. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación, a Cristo le ofrecieron los reinos de este mundo, si es que estaba dispuesto a rendir homenaje a Satanás. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación, el mundo habría pasado para siempre a estar bajo el dominio del maligno, pero gracias a Dios, su divinidad refulgió a través de la humanidad, hizo lo que cada ser humano debería haber hecho. En el nombre y con el poder de Jesús, dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Si hacéis frente a la tentación de este modo, Satanás huirá de vosotros, así como huyó de Cristo, y los ángeles os servirán tal como sirvieron a Jesús. A los que han pensado y hablado de las grandes ventajas que podrían obtener mediante la asociación mundana, el Señor les dice por medio del profeta Malaquías: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás: es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Malaquías 13:15, Mensajes Selectos, tomo 2, página 157, párrafo 3. Tales son los pensamientos de muchos, aunque no los expresen por medio de palabras. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día los vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 3:16 a 4:1, Mensajes Selectos, tomo 2, página 157, párrafo 5. Aquí se describe a la gente que es considerada muy favorecida en el mundo, pero viene un tiempo cuando los hijos de Dios serán distinguidos como aquellos que son honrados por Dios debido a que ellos lo han honrado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Mensajes Selectos, tomo 2, página 158, párrafo 1 y 2. Terminando, voy a terminar aquí. Dice que aquellos que participan en las sociedades secretas, en la francmasonería y en todas estas órdenes de carácter satánico, no pueden recibir el sello de Dios. Por lo tanto, ella no puede estar siendo parte de una sociedad secreta y luego decirnos que no conviene pertenecer a ella.
Eso sería estúpido, contraproducente y locura. Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. El sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. El Señor dice: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18, Carta 21, 1893, Mensajes Selectos, tomo 2, página 159, párrafo 2. Como les digo, esta carta y este capítulo están dirigidos a nuestro hermano que ya descansa en paz esperando el regreso de Cristo, N.D. Folhead, que fue investido con la orden de los templarios y también de la francmasonería. Por lo tanto, esta señorita o señora llamada, como ustedes pueden ver ahí, Liliana Robertson, que hizo hace 5 meses ese video acusando a Elena G. White, solamente basándose, como lo hacen muchos otros, en un obelisco que está en la tumba, no tiene ningún sentido. Pero lo más horrible es que el ministerio del Evangelio Eterno, con el señor o el pastor Olivares y tras él Gambetta, apoyaron en su momento a esta mujer como gran periodista e investigadora, pero que a la luz de la verdad ha quedado más que una mentirosa, engañadora y levantadora de falso testimonio. Y el señor Gambetta y el señor Olivares han sido partícipes y cómplices de ello. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.